masculino. Para cara. Ya habíamos quedado que el conducto deferente iba a entrar a la parte de la cavidad abdominal por el canal inguinal, donde se iba a formar el cordón espermático. Una vez dentro de la cavidad inguinal, va a llegar cada conducto, recuerden que tenemos dos, a las caras laterales de la vejiga. Esta es la vejiga. Y cuando llega a la cara lateral de la vejiga, el conducto deferente se hace más amplio y forma una ampolla que se llama la ampolla del conducto deferente. Y esta ampolla se va a unir a una vesícula que se forma en esta parte de acá. Se llama la vesícula seminal. Y esta vesícula seminal es la que se va a encargar de producir un líquido que se llama el líquido seminal. Y que esta produce aproximadamente el 80% de ese líquido seminal. Una vez que se une la ampolla con la vesícula seminal, forman un conducto que aquí abajito de la vejiga se forma una estructura que se llama la próstata. Y aquí vendría la uretra prostática y aquí se forma un conducto que va y va a desembocar a la uretra prostática, que se llama el conducto eyaculador. Después de aquí los espermatozoides pasan a la uretra prostática, después van a pasar a la siguiente porción de la uretra, que es la uretra membranosa. Y por último van a salir por la uretra esponjosa. Y ese es el trayecto que hacen los espermatozoides desde donde se producen hasta la salida. Entonces, ¿dónde se producen? En los túbulos contorneados. Después, ¿dónde pasan? A los túbulos rectos. Después, ¿a dónde pasan? A la red testicular. Después, ¿a dónde pasan? A los conductos, ¿qué? Aferentes. Y después llega ¿a dónde? ¿Al conducto qué? Epididimar. Y luego sale por el conducto ¿qué? Deferente. Pasan por la ampolla del conducto deferente. Después al conducto ¿qué? Eyaculador. Y por último ya salen por estas partes de la uretra. La prostática, la membranosa y la esponjosa. Y ese va a ser el trayecto o la vía espermal. Eso del líquido seminal, ¿el 80% de qué era? Las vesículas seminales van a producir el 80% del líquido seminal. Este por lo regular tiene carbohidratos como fructosa, que son las que le van a dar la energía a los espermatozoides. ¿Y el 90 dónde se produce? En la próstata. Ahora estudiaremos esta estructura que se llama próstata. La próstata es una glándula que va a producir solamente el 20% del líquido seminal. Realmente quien produce casi todo el líquido seminal pues es la vesícula seminal. Esta glándula va a tener 5 lóbulos. Va a tener un lóbulo lateral izquierdo, un lóbulo lateral derecho, un lóbulo anterior y un lóbulo posterior y el último que es el lóbulo medio. Si viéramos en esta imagen, ¿sí?, esta parte de aquí estaría formada por el lóbulo anterior. Esta sería el lóbulo lateral del lado izquierdo y este sería el lóbulo lateral del lado derecho. Y este que queda acá arriba es el lóbulo medial.
y por la parte posterior, toda la parte posterior sería el lóbulo posterior. Si hiciéramos una imagen donde tendríamos, ¿sí?, la sínfisis del pubis, aquí tendríamos la vejiga, aquí abajo tendríamos la próstata y esta haciendo su cara posterior, y aquí tendríamos el recto. Entonces, el lóbulo posterior de la próstata está muy cerquita ¿de quién? Del recto. Entonces, los urólogos introducen el dedo por el recto, tocan el lóbulo posterior de la próstata y ya hay una consistencia, ya hay una forma que cuando ellos tocan ya saben si esa próstata es normal o tiene alguna alteración, porque la mayor cantidad de cáncer en los hombres se llama el cáncer de próstata. Y ese era el miedo que tenían los hombres de no ir a hacerse el estudio. Actualmente pues ya se hace un ultrasonido, pero ¿cuál creen que es el mejor ultrasonido para la próstata? Se llama ultrasonido ¿qué? Transrectal. Entonces se mete el transductor por el recto para checar la próstata. ¿Y si la anestesia? Sí, la anestesia. Bueno, esta glándula mide, que es lo que quiero que se aprenda, porque hay una enfermedad que es muy frecuente, que es el cáncer de próstata y la hiperplasia prostática benigna. ¿Y qué es la hiperplasia? El crecimiento de la próstata. Todos los pacientes mayores de 50 años empieza a crecer la próstata. Entonces, lo que hacemos actualmente para medir la próstata es hacerles un ultrasonido, y el ultrasonido te da las medidas de la próstata. Entonces, ¿cuánto mide la próstata? De altura mide 4 centímetros, de ancho mide 3 centímetros y de grosor mide 2 centímetros. Está bien chiquito. Y nos ha tocado sacar próstatas como de una pelota de béisbol, que son como de 15 centímetros, ya se imaginan. Otra cosa importante es el peso o el volumen. El peso o volumen de la próstata es de 20 gramos o 20 centímetros cúbicos. Eso es lo normal o menos. Hay una clasificación de la hiperplasia prostática benigna que dice que el estado 1 es cuando la próstata tiene un volumen entre 20 y 36 centímetros cúbicos. El grado 2 es cuando tiene un volumen entre 36 y 60 centímetros cúbicos. El grado 3 es cuando tiene un volumen entre 60 y 90 centímetros cúbicos. Y el grado 4, que es el más grave, es cuando el paciente tiene un volumen mayor de 90 centímetros cúbicos. Y estos pacientes no queda otro más que operarlos. Hay que sacarles la próstata. Y estos pacientes que están en estadio 4, lo primero que tenemos que identificar es que no van a tener que cáncer de próstata, y entonces se hace un antígeno que se llama antígeno prostático específico. Si yo mando a hacer el antígeno prostático específico, si el antígeno prostático sale muy elevado, le hago una biopsia, porque lo más seguro que este paciente tiene cáncer de ¿qué? De próstata. Si yo veo que está en estadio 4 porque tiene un volumen de 100 centímetros cúbicos y le hago un antígeno prostático específico y sale normal, pues entonces digo que es una hiperplasia prostática benigna. O sea, lo único que nos va a ayudar el antígeno prostático específico es para determinar si hace una biopsia o no hace una biopsia. No es el que te dice que tiene cáncer o no tiene cáncer. Porque muchas veces el paciente lo confunde y dice, hágame el estudio para saber si tengo cáncer o no. Este realmente no te dice si tiene cáncer o no. Te da una guía y una orientación para hacerles o no la biopsia. Recuerden que todos los cánceres, el diagnóstico está bien fácil. ¿Cómo se hace el diagnóstico de los cánceres? Por biopsia. Todos es biopsia. Ay, otra vez, doctor. Otra vez. ¿El antígeno? Desde ahí. No, Entonces- de la Entonces tenemos dos grandes enfermedades que son las más frecuentes en el hombre, que se llama la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de
próstata. Y no es más que el crecimiento de la próstata. La mayoría de los hombres después de los 50 y más después de los 60 años empieza a haber alteraciones de la próstata. ¿Qué quiere decir? Empieza a crecer. Si llegamos y encontramos una próstata que está en estadio 4, que quiere decir que tiene un volumen o un peso de más de 90 centímetros o más de 90 gramos, entonces quiere decir que está muy grande y que yo necesito saber estas dos, si es cáncer o es que hiperplasia prostática. Entonces, ¿qué le hago? Un antígeno prostático específico. Si el antígeno me sale muy elevado, ¿qué le hago? Una biopsia para saber si es cáncer. En la biopsia me va a decir si es cáncer o me va a decir no es cáncer, es una hiperplasia prostática benigna. Pero si el antígeno me sale normal, pues ya determino inmediatamente que es una hiperplasia prostática benigna. Porque en todos los cánceres, eso sí, se eleva el antígeno, en todos. Pero no todos cuando se eleva el antígeno es cáncer. ¿Me entendieron o no? Sí. Antígeno prostático es El antígeno prostático cuando es cáncer se eleva. específico. Pero no quiere decir que cuando se eleve sea cáncer, puede ser benigno. Por eso es que les digo, solamente me da una ¿qué? Orientación. Y yo puedo determinar que si está normal, lo más seguro es que no es cáncer. Pero si está elevada, casi es seguro que va a salir con ¿qué? Con cáncer. Pero sí ha habido casos que están elevados y no salen con cáncer. Por eso es importante siempre decirles que biopsia y no quedarte solamente con el antígeno prostático específico. ¿Y por qué hace primero eso y no sale directo a la biopsia? Porque si sabes cómo se hace la biopsia, Si quitas tejido. hay que quitar el tejido y ya te imaginarás para quitarle el tejido. Una duda. ¿Es cierto que cuando los hombres se elevan la GCH es signo de cáncer? Sí, Pero se mueren los Por eso les hacen pruebas de embarazo y todo. así es. Porque se eleva la Pero ¿por qué hormona se, gonadotrópica ¿por qué se eleva? por la producción del antígeno Ah, prostático. va de la mano con eso. así son. Sale. Entonces estamos viendo que este órgano crece y la primera manifestación clínica que nos empieza a dar es que por aquí sale ¿qué? La orina. Y al crecer, vean cómo el tubo atraviesa completamente la próstata. ¿Y qué creen que pasa con este tubo? Se empieza a hacer más que angosto, hasta que llega el momento en donde se obstruye. Y entonces el paciente empieza a tener problemas urinarios. ¿Qué quiere decir? Los hombres cuando van a orinar, ¿sí? Hacen fuerza y sale el chorro gigante, ¿sí? Con un calibre específico. En el caso de ellos, como se empieza a hacer pequeño, ¿sí? El chorro ya no es fuerte, les queda aquí cortito, el calibre es más delgadito y tienen que estar pujando y tardándose mucho tiempo para vaciar la vejiga, se tardan mucho, dan datos de obstrucción de la vía urinaria. Llega un momento en donde se tapa completamente y ¿qué creen que les pasa? Se llama retención aguda de orina, ¿qué quiere decir? Ya no pueden orinar, ¿sí? Y entonces tenemos que meter una sonda que se llama sonda Foley por acá para llegar a donde la vejiga y vaciarla, porque hay veces que esa vejiga ya está completamente llena, ¿sí? Y el paciente empieza a tener mucho dolor, ¿sí? Pero hay veces que está tan obstruido que no podemos ni por ahí. Entonces, ¿qué creen que hacemos? Como esto está en la sínfisis del pubis, le metemos un catéter por ahí para llegar a la vejiga y por ahí extraemos la orina y después se pone la sonda por ahí arriba. ¿Para qué? Para que se esté vaciando la orina. Entonces, esto se da principalmente y da datos de obstrucción urinaria. ¿Y cuándo creen que va el paciente al médico? Tiene retención aguda de orina. ¿Qué quiere decir? Porque ya no puedo orinar. Entonces imagínate cómo debe estar crecida esa próstata, o sea, de más de 90. Conseja que te revises. Ya también. Madre. ¿Cómo La gente salí? preocupada por mí. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Pero no. Bueno, vamos a ver por último un órgano que es el órgano eréctil de hombre que se llama el pene. El pene va a estar compuesto por 3 cuerpos. Uno que viene al centro, donde viene la uretra, aquí a la mitad, que se llama el cuerpo esponjoso. Y luego tiene 2 a los lados, que se llaman los cuerpos cavernosos.
tiene dos partes este pene. Este que está acá, que se llama la raíz, y este que está acá, que se llama el cuerpo del pene. Este cuerpo esponjoso, en la parte final, va a ser una estructura que se va a agrandar, que se llama el glande. Y obvio, como aquí viene la uretra, vamos a encontrar en el centro un orificio que se llama el meato urinario. ¿Cómo que? Así como cuando veamos el aparato genital femenino, van a aprender que esto es bien frecuente, que lo hacemos en el hospital porque el paciente llega con retención aguda de orina y lo que tenemos que hacer es ponerle una ¿qué? Y en el caso del hombre, buscamos el meato en el glande para encontrar el meato urinario y por ahí metemos la sonda hasta el fondo y una vez que llega acá, inflamos un globo con agua para que ese globo quede ahí y ya no se pueda salir. Le metemos aproximadamente 10 centímetros de agua y se queda atorado, ¿sí? Y lo metemos por el meato urinario hasta llegar a donde? En la vejiga. Pues sí, así lo dibujó. ¿Y cómo se llamaba eso? Vean, si yo hiciera un dibujo Mira. en donde voy a tener al hombre así con las piernas abiertas y voy a ver de frente, vería yo esto acá, vean, vería yo la sínfisis del pubis, vería yo la rama isquiopúbica, la otra rama isquiopúbica, y aquí vería yo el foramen obturado, aquí vería yo el sacro, el coxis, y aquí adelante del coxis tendríamos el ano y aquí tendríamos el centro tendinoso del perineo. Estas son las piernas, está abierto de piernas, ¿sí lo entienden o no? ¿Sí? Ok, acá estaría el cuerpo del pene y aquí, en donde está la pelvis ósea, estaría la raíz del pene. Entonces aquí vendrían los cuerpos cavernosos, los dos, uno de un lado y el otro del otro lado, llegando hasta donde creen, hasta la rama isquiopúbica. Y cuando llega a la rama isquiopúbica, de acá de la rama isquiopúbica saliendo un músculo que se inserta en estos cuerpos cavernosos, en un lado, y aquí está el otro del otro lado. ¿Cómo se llama ese músculo? Ya lo vimos. El músculo, exacto, isquiocavernoso. Entonces la raíz del pene está sujeta, ¿sí?, a la rama isquiopúbica por medio de este músculo que se llama el músculo isquiocavernoso, y ahí sujeta, y es lo que les decía yo cuando vemos este músculo que forma parte para que el pene se pueda hacer eréctil. ¿Qué quiere decir? Cuando estos se contraen, jalan a los cuerpos cavernosos para que estos, ¿sí?, puedan hacerse eréctiles. Por la rama Sí. isquio. El músculo. Ah, Y esta es la rama isquiopúbica, acuérdense. Y aquí en el centro vendría entonces ¿quién? El cuerpo ¿qué? Esponjoso. Y este llega acá, y cuando llega acá hace un bulbo, se hace más grande, que se llama el bulbo del cuerpo esponjoso. Entonces vean, abajo hace un ensanchamiento que se llama el bulbo del cuerpo esponjoso, y aquí arriba también hace un ensanchamiento, pero aquí no se llama bulbo del cuerpo esponjoso, sino ¿cómo se llama? El glande. grande. Saliendo del centro del perineo, un músculo que va a un lado y otro músculo que va al otro lado, y va y se inserta en este bulbo. Y entonces ¿cómo se llama ese músculo? El bulbo esponjoso. Entonces ese músculo se llamaba el bulbo esponjoso. Entonces ahora estamos aprendiendo que el cuerpo esponjoso en la raíz del pene está sujeto por este músculo que se llama el bulbo esponjoso, y los cuerpos cavernosos están sujetos por un músculo que se llama el músculo isquio cavernoso. Estos
tres cuerpos están envueltos por medio de piel, que cuando llegan a la parte superior, esta piel se hace mucho más grande y viene y tapa el glande. Y esta piel que sobra se llama el prepucio. Y esa piel nos da muchísimos problemas, porque esa piel se pega al glande. Y aquí teníamos a quién, al meato urinario. Entonces llega, a veces que llega a pegarse tanto que hay veces que el bebé, el niño, por lo menos se lo pasa a los niños, no puede que orinar, le cuesta mucho trabajo porque está pegado, y eso se llama fimosis. Cuando el prepucio se pega al glande. Y cuando hay una fimosis que está pegado el prepucio al glande, tenemos que hacer una cirugía que se llama circuncisión. Esa es la famosa circuncisión, que es quitar la piel del prepucio, dejarlo completamente libre, y se quita todo el prepucio cuando hay una fimosis. Y yo. Vamos a ver. Ahora vean, La Carolina es. en esta parte aquí tendríamos los testículos. ¿Cómo se llama la operación? Sí. Recuerden que tenemos dos, un derecho y un izquierdo, por lo tanto tengo dos conductos que eyaculadores, y por lo tanto tengo dos vesículas que seminales, y tengo dos ampollas, porque es de un lado y es del otro, es lo mismo. ¿Sí? Entonces acá en el testículo va a haber una línea que separa a los dos testículos. Por abajo de esa línea se va a encontrar un tabique que se llama el tabique interescrotal. Y arriba, que nosotros lo podemos ver, es una línea recta de tejido fibroso que se llama el rafé escrotal. Entonces, si los hombres se dan cuenta, vean el testículo, por la parte posterior van a encontrar una línea que es de tejido fibroso liso, y ese va a ser el rafé que escrotal. Este rafé se continúa y viene hasta el prepucio, se inserta aquí en el prepucio, y aquí se va a llamar el rafé del pene. Y este viene de continuación, porque es continuo, no se separa, desde el escroto hasta llegar al glande. Hasta aquí, aquí se inserta en el glande. Y este igual nos provoca muchos problemas, porque este rafé es tejido que fibroso, es un tejido duro que va a sujetar, ¿sí?, al pene. Cuando este no se desarrolla completamente, entonces hace una tracción de este glande, vuelvo a lo mismo, principalmente en los niños. Y cuando tracciona, hay veces que se va hacia la parte posterior, o hay veces que tracciona más de un lado del otro, y eso hace que haya una deformidad en el pene del niño. Y lo único que tenemos que hacer se llama una rafectomía, que quiere decir, corto la base de esta parte para liberar la cabeza del glande, y automáticamente el niño mejora. Esto es bien importante que lo sepan, porque es bien frecuente la consulta de los niños, porque las mamás se empiezan a preocupar porque empiezan a ver esas deformidades en sus niños. Lo mismo pasa igual con la fimosis. La fimosis, a la mamá desde que se nace y que es niño se les dice que se le baje completamente, que le haga ejercicios para que no se pegue, ¿sí? Porque cuando nace el niño su prepucio es muy delgadito, y entonces fácilmente se pega ¿a dónde? Al glande. Entonces cuando está haciendo ejercicios, ¿sí?, pero la mamá pues es un niño, le hace despacito, y hay veces que la telita se empieza a pegar y luego ya cree que tiene una fimosis. Y cuando te lo lleva dicen, no doctor, es que ya está pegado, ya no lo puedo despegar, porque lo hacen muy despacio. Entonces nosotros somos salvajes y agarramos y le bajamos. Acuérdense que está lleno de vasos sanguíneos, le bajo completamente, sale un poquito de sangre, pero automáticamente se libera. Si ustedes no hacen eso y va pasando el tiempo, esta piel se va haciendo más gruesa, hasta que va a llegar el momento que me llevan un niño de 10, de 12 años y ya no puedo hacer nada. Ahí se tiene que hacer una cirugía que se llama circuncisión. Entonces, por no haberle bajado y no haber hecho, entonces le estás ahorrando una circuncisión. Y no les pasa nada, les sale un poquito de sangre, lloran como 30 minutos, pero automáticamente se desaparece.
Siempre está agarrado al grande. Acuérdense que no es necesario porque el rafé viene pegado desde el escroto y luego se pega sobre todo el cuerpo esponjoso, ya está pegado. ¿Qué quiere decir? Que sigue teniendo su funcionalidad. Lo que pasa es que a veces no llega y no se hace tan largo y eso se hace corto y eso hace que haya tracción y nada más lo que cortas es acá. Y al quitar esa tracción automáticamente el pene queda. Y la mamá se va feliz y contenta porque ya está todo bien. Entonces esto les va a pasar muchísimo, en serio, apréndanlo. Van a dar mucho dinero porque las mamás se angustian. ¿Cuánto se cobra, pues? ¿Sí? Y te lo llevan a cada rato, oigan, ya no le baja, mire, ¿qué está pasando? Entonces, usted no le diga nada porque si le dicen se preocupa. Entonces, ponen los guantes, sacarse el dedo, pegarle la señora así, a ver, déjame checar, y la señora, ay, sí, doctor, y ¡pah! Cuando grita ya, ¿qué pasó? Ya está, ya se no pasó nada. No sé si tengan una duda, nada más así. Pero están ahorrando una cirugía, en serio, es una cirugía que es bien molesta y manténganse en esa zona. No tengan miedo. Hay otra enfermedad que se pasa cuando esto se empieza a crecer, ¿sí? Y empiezan a tener erecciones, este se sale por acá y queda atorado, ¿sí? Y se empieza a edematizar el glande, se llama parafimosis y esa se vuelve una urgencia porque hay que cortarlo inmediatamente porque si no se necrosa. Entonces, de ahí la importancia es que no tengan miedo y acuérdense, sí, puede ser una complicación de la parafimosis, ahora se va a poner más grave el niño. Entonces, si lo hacen, lo bajan y no va a pasar absolutamente nada. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Nada. Sale. Con la próstata, ¿no? Cuando crece no se puede hacer una reconstrucción. Está pegada mucho la infección de orina, sí, Ay, no lo tapa completamente. O sea, no se cubre nada más se pega el glande. Ya ven Lo que la tienes que próstata jalar para que se despegue y él igual. no se puede hacer una cirugía para reducir la tamaño. En vez de que el señor esté, en vez de tener entubado, pues que se esté saliendo la orina. Sí. Ya hay una Está cirugía pegado, que se pero llama más abajito el glande. resección Lo ahorca, transversal de la eso es lo próstata. que parafimosis. Antes, ¿sabes qué hacían? Está pegado, pero un poquito más abajo. Abrían el abdomen, se metían debajo de la vejiga y quitaban la próstata completamente, toda, ¿sí? Y reconstruían otra vez la uretra. Y te dejaban ahí la sonda como 20 días para que se cicatrizara y no se cerrara. Y después ya te quitaban la sonda. Actualmente ya están bien modernos los urólogos. ¿Y qué crees que hacen los urólogos? Ya ni quitan la próstata, solamente quitan la obstrucción. Entonces, con una sonda te lo meten por acá, llegan ahí y empiezan a cortar, pero es un láser que a la hora que corta cicatriza. Y ya te quitan la obstrucción y ya puedes orinar. Nada más vale como 60,000 pesos. ¿Qué? No sé Todas las preguntas. Nada. Nos vemos mañana.